me gustaría compartir con ustedes lo que sería la matriz energética mundial. Esta matriz energética nos muestra, no nos muestra muy bien, pero que el petróleo es el principal combustible que ahora y en los próximos años, muchas veces se ve mejor, dará energía a este planeta. A continuación está el gas y después el carbón. Estos tres, como ustedes saben, son los combustibles fósiles. La nuclear tiene una importancia pues todavía significativa, como alrededor de un 7%, le sigue la hidroenergía con un 4% y las renovables con un 2%. Esto es lo más reciente que hay en datos respecto al consumo mundial de energía. Y esto da para pensar, si sumamos estos tres, pues estaremos un poco arriba del 80%, o el 80% de la energía que consume este planeta y que produce también proviene de los combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón, en ese orden de importancia. Sí. Sí, gracias. Sí, ustedes saben que pues este consumo de energía tiene algunos efectos, como el incremento del dióxido de carbono atmosférico. Aquí está la gráfica, su tendencia creciente. Ya estamos por arriba de las 400 partes por millón, y que esto tiene un efecto. El efecto es el incremento de la temperatura media del planeta. En los últimos años este aumento ha sido consistente, siendo el último año el más cálido desde hace mucho tiempo, pero además ha sido así sostenido, y estos meses también, según una declaración del doctor Carlos que vimos recientemente en la prensa, pues esto está muy asociado al incremento del dióxido de carbono. Aquí tenemos cómo ha crecido o cómo ha aumentado esta temperatura, son datos recientes. Aquí está la diferencia de temperatura, está en Fahrenheit, pero únicamente multiplíquenlo por 0.56, de tal forma que lo global, estamos hablando que en algunos lugares ya estamos en el 1,5% de aumento de la temperatura, aunque el promedio todavía no llega a 1 grado centígrado. Y una de las consecuencias pues, es que el hielo en los casquetes polares está disminuyendo, en especial en el continente ártico. El mínimo estuvo en 2012, este es octubre de 2012 y este es octubre de 1980, solamente para comparar cómo estuvo esta disminución. Octubre de 2012. Si nos fijamos en el hielo global, el año pasado fue el mínimo histórico. La población del planeta ha ido en aumento y esto demanda, entre otras cosas, energía, pero no solo eso, sino el crecimiento de las ciudades tiene diversas consecuencias, que es lo que ahora vamos a checar. Energía, más allá de la definición que los físicos conocemos como el producto entre la fuerza y el desplazamiento, producto punto, nosotros lo podemos entender como un elemento esencial para la vida, cuyo proceso de producción y consumo afecta al ambiente. ¿Cuál es el contexto mundial? Aquí lo tienen ustedes. Aquí hay que llamar la atención sobre las líneas punteadas. Las líneas punteadas era el escenario que había en 1999. En 1999 se pensaba, estos eran los históricos, y se pensaba que en el futuro el petróleo seguiría este comportamiento. El carbón, este es el histórico, y se pensaba que seguiría este comportamiento. El gas, se pensaba que seguiría este comportamiento, las renovables y la nuclear este. Estamos hablando en 1999, hace 17 años. Y en las líneas continuas es el balance 2010. Fíjense cómo cambiaron los datos entre 1999 y 2010. El petróleo no
continuó en el ascenso que se había pensado, sino que disminuyó un poco. Aquí pueden ver la crisis económica de 2009, por ahí así. El carbón, inusitadamente, tuvo un crecimiento muy alto comparado con lo que se pensaba en 1999 que era lo que iba a suceder. Y el gas tuvo también algún repunte aquí, en estas partes. Aquí está otra vez la crisis económica, y se pensaba que iba a seguir en esta proporción, y ahora se piensa que va a seguir en esta proporción que está aquí. Observen, para 2010, a ver si me cambian mis baterías, para 2010 se pensaba que el carbón iba a llegar incluso a alcanzar al petróleo, a los líquidos. Las renovables que seguirían esto, y la nuclear que seguiría esto, con el decremento del problema en Japón. Bueno, el más reciente que publicó la Agencia Internacional de Energía es este. Lo publicaron hace algunos meses apenas. Ya el corte es a 2012. Ya se ve que el carbón ahora, debido a diferentes razones, entre otras, los convenios internacionales que se han hecho, en el futuro se piensa que puede disminuir, no como en el otro caso. Si recuerdan la gráfica anterior, esta gráfica nos decía que el carbón iba a aumentar bastante. Ahora el carbón va a disminuir. Si me adelantan la siguiente, por favor, si me ponen, me dan un enter allá. Bueno, de todos modos, la gráfica es para reflexionar. Conste, 1999, 2010 y ahora lo más reciente es, ahí está, que esta es 2012. Para 2012 el carbón va a decrementarse en el futuro, pero el gas se va a incrementar hasta llegar a este porcentaje. Pueden observar los porcentajes de 2012 con lo que se prevé para el 2040. Como quiera que sea, compañeros, los combustibles fósiles van a ser la parte más importante todavía hasta el 2040 de lo que nos va a proporcionar energía. La nuclear, a pesar del accidente que hubo en Japón, se piensa que en el futuro va a seguir teniendo una preponderancia. ¿Quiénes son los que utilizan más energía nuclear? Bueno, Francia obtiene la mayor parte de su energía eléctrica de la nuclear, pero pues Estados Unidos es quien tiene mayor capacidad de instalación. Aquí lo pueden ver. Va a seguir así en este sentido. Muy bien. En cuanto al petróleo, que es el combustible fósil que más tiene uso en nuestro planeta, esta era la gráfica de 2003. En 2003 las reservas estaban fundamentalmente, las 2/3 partes estaban en el Medio Oriente, le seguía Europa y Eurasia, Centro y Sudamérica. Fíjense, chequen, 8.9%, África pasado con estos, América del Norte y Asia Pacífico con 4.2%. Esto fue en 2003. ¿Qué pasa de forma reciente? Aquí lo tienen. Se incrementaron dramáticamente las reservas de, aquí dicen Centro y Sudamérica. Sin embargo, esto es fundamentalmente Venezuela, un país que ahora ha tenido muchos problemas. Pero miren, este incremento de sus reservas contra la producción. Ha sido un incremento más que exponencial, prácticamente infinito. Y mientras que los que tenían antes bastante han ido reduciendo sus reservas probadas. Entonces, eso es algo que nos da para pensar. ¿Quiénes son los consumidores mayores del petróleo hasta 2013? Pues Estados Unidos, ¿no? China se le acerca y ahora parece que empieza
a rebasarlos, pero pues es Estados Unidos fundamentalmente quienes consumen poco más de 20 millones de barriles de petróleo. Recuerden que un barril tiene 159 litros de petróleo y diariamente consumen poco más de 20 millones de barriles. Ellos ya están produciendo arriba de 10 millones, están sacando mucho de ese petróleo de esta parte de la frontera con México, pero todavía están importando bastante petróleo. México les vende, Venezuela todavía les vende petróleo y traen de otros lugares. Por otra parte, la generación de electricidad, ¿de dónde viene? Este ejercicio lo hemos hecho en diversos auditorios y hemos visto que cuando le preguntamos al común de las personas ¿de dónde creen que proviene la energía eléctrica en México? Por lo general dicen que de las hidroeléctricas. Por alguna razón esa cosa está sentada entre las personas. A nivel mundial, para 2012, la mayor parte de la energía eléctrica en el mundo venía del carbón fundamentalmente, seguido del gas natural y otros, ¿verdad? Como la hidroenergía, etc. Y en el futuro se prevé, según lo más reciente, que se va a tener que el carbón va a seguir siendo muy importante, casi igualado con el gas natural. O sea, en el futuro, hasta de aquí al 2040, seguiremos teniendo nuestra energía eléctrica en el mundo del carbón. Ahora lo vamos a ver para México. Verán que no es tan diferente respecto a los combustibles fósiles. Vamos al panorama nacional. Aquí tienen los datos para 2014. Esta es la producción de energía en México para 2014. El petróleo en 2014 fue el 64% de la producción. Le siguió el gas natural con un 24% y luego las renovables con un 6%. Por supuesto, en renovables no solo están considerados el sol o el viento, que ha tenido un esfuerzo de desarrollo muy importante, sino pues la basura y otras formas. La hidroenergía con 2%, el carbón con el 3% y la nuclear con el 1%. Si suman los combustibles fósiles, en cuanto a la producción de energía, estaremos en el 90%. El 90% de la energía que produce nuestro país proviene de los combustibles fósiles. ¿Y qué pasa con el consumo? Una cosa es lo que producimos y otra cosa es lo que consumimos. Bueno, el consumo más o menos tiene la misma característica, nada más que aquí varían los porcentajes de petróleo y gas natural. Como podrán ver un poco más adelante, la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en México en estos momentos proviene ya del gas natural. Entonces, aquí tienen el carbón y todos estos, súmenlo y más o menos va a dar el mismo porcentaje. Producción y consumo de energía. Somos un país que produce combustibles fósiles y que consume combustibles fósiles de forma fundamental. Y esta es la situación nacional para el petróleo en los próximos años. La producción, después de una explotación muy fuerte que se hizo, sobre todo en las reservas de Cantarell, allá frente a Ciudad del Carmen, en Campeche, se inyectaban incluso gases para aprovechar, sacar durante estos años, 2004, 2005, el petróleo que había ya, hasta que se agotaron en gran parte todos esos yacimientos. La producción va a seguir en caída libre, va a seguir hacia acá, y esto es lo que pasará en los próximos años. La exportación neta va a seguir disminuyendo, el consumo interno más o menos se ha mantenido con sus respectivos bajas y altas allá. Entonces, esto es lo que sucederá en el futuro. En cuanto a la generación de electricidad por tipo de combustible en México, lo que les comentaba hace rato, es el gas la principal fuente para producir electricidad, casi llega al 60%. Le sigue la hidroenergía, después los derivados del petróleo, la nuclear, el carbón también es importante, está en este orden, 57, 13, 12, 10 y las renovables con un 5%. Esto es para producir energía eléctrica. Si sumamos, sumamos 57 más 10, 67, serían 79%. El 80% de la energía eléctrica que se produce y que se consume en este país proviene de los combustibles fósiles.
solamente un 13% proviene de las hidroeléctricas. Esto es importante que se conozca, puesto que las personas piensan que es de acá donde se tiene la mayor parte de la energía eléctrica. Quiere decir que si tenemos 10 focos prendidos acá, 8 se prenden debido al consumo de gas, de derivados del petróleo y del carbón. Por supuesto, el carbón, como no producimos tanto carbón, pero sí importamos carbón, la termoeléctrica, una de las más grandes que hay en el país es Petacalco en Guerrero, y funciona con base en carbón paramilitar. Les voy a poner algo de Puebla, pues de ahí venimos, ¿no? Y ni modo, entonces ya va el panorama nacional, ahora va el panorama estatal. No nos vamos a detener mucho, solamente que Puebla toma o produce el 30% de su energía y el otro 70% de la energía la tienen que llevar de otros estados. Aquí están qué es lo que lleva de otros estados, qué es lo que produce. Y los consumos, o en qué se ocupan. Como pueden ver, el más importante es este que está aquí. El transporte llega casi al 30% del consumo de energía, el residencial con el 20%, el industrial con casi el 20%, y las salidas también son importantes con el 20%, y es fundamentalmente petróleo y gas natural, entre otras cosas, por Chicontepec. Recuerden que Chicontepec era una zona que abarca una buena parte de Puebla, pero que esto es para el año 2014, a partir de 2015 empezó la declinación de esta parte, y seguramente en el próximo balance que se construya en nuestro centro, esta cosa tenderá a disminuir, porque ya Chicontepec no va a producir lo que se preveía que iba a producir. Entonces, para destacar, el transporte es la principal actividad en Puebla y en México también que toma energía. Llevamos un poco más allá nuestro cálculo y lo hicimos específicamente para el municipio de Puebla. El municipio de Puebla toma el 99.53% de otros lugares fuera del municipio, solamente 0.47, y ya vieron que es leña fundamentalmente. Y nuevamente se reproduce el transporte el 37%, el residencial 28%, el industrial 28%, etc. Estos serían los más importantes de lo que se ocupa esta energía. Muy bien, ¿hay alternativas para México? Sí las hay. Como decía el doctor Carlos, hemos intentado hacer esfuerzos y trabajar en la universidad, y tenemos algunos resultados que se presentarán a continuación. Aquí lo que ustedes conocen es la radiación solar mundial. Estamos dentro de unas zonas, pero de las privilegiadas para aprovechar la energía solar, pues Australia por supuesto, África, etc. Estas son las mejores zonas. Aquí está para México, este es el mapa más reciente de México. También se reproduce lo que veían antes. Una amplia zona de nuestro país tiene una gran calidad en energía solar, y Puebla, para Puebla, prácticamente todo el estado es susceptible de ser aprovechado con un gran potencial. ¿De qué forma se puede aprovechar esa energía solar? Bueno, pues la primera es esta energía, lo que se llama fototérmica. Esto es tomar la energía del sol para calentar agua, específicamente mediante estos sistemas. Yo creo, como decimos en Puebla, que muchos universitarios de allá y de acá podrían tener en casa un sistema de estos. Con esto no les faltará agua caliente y reducirán su consumo de gas en un 80%. Esa es la experiencia que tenemos. Cuando el doctor Carlos hacía favor de comentar lo de la casa de ustedes allá en Puebla, nosotros tenemos estos sistemas desde hace 10 años y el consumo de gas se ha reducido notoriamente, por lo que voy a decir a continuación. Entonces, si me adelanto a las preguntas, ¿cuánto vale un sistema de estos? Un sistema de estos para una casa de 8 o 10 personas está del orden de 7,000 pesos. Eso es lo que vale, para tener agua caliente toda la noche o durante días nublados. Son sistemas muy eficientes estos de tubos al vacío, que han reemplazado a los tubos o a estos calentadores de cama plana, donde esto es
cobre, y esto es una lámina negra que capta la radiación solar. Entonces, primera sugerencia, ustedes podrían poner en casa, si las condiciones lo permiten, este tipo de calentadores. De hecho, me parece que hay una norma en el DF donde los nuevos departamentos se construyen ya con este tipo de calentadores solares. La otra forma de aprovechar el sol es mediante la energía solar fotovoltaica. Estos sistemas fotovoltaicos convierten directamente la radiación solar en energía eléctrica. Es la forma más eficiente, es la forma más directa de poder convertir o llegar a la energía eléctrica. Aquí llega el sol simplemente y ya tenemos corriente eléctrica. Bueno, yo quería discutir esta gráfica porque la mayoría de los sistemas solares, por ejemplo los que tenemos en la universidad y los que están vendiendo, andan en el orden de un 19, 18, 15% de eficiencia. Ya se están haciendo sistemas que superan el 45% de eficiencia. Son muy recientes, son cosas de 2014, 2013, lo que los alemanes fundamentalmente están haciendo con otro tipo de materiales. Estas son las investigaciones que están haciendo en los centros más destacados del mundo en cuanto al aprovechamiento del energía solar, pero lo importante es que se anda en arriba del 45% y que toda la producción, las celdas comerciales están ahora en 19, 20% aproximadamente. O sea, en el momento en que esto se haga extensivo como las otras tecnologías, la de silicio por ejemplo, se va a poder aprovechar mucho más el sol. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el Centro de Estudios en Energía y Ambiente, que va a hablar la maestra María de la Cruz, tenemos aproximadamente 6 metros cuadrados de celdas solares para darle energía a todo este centro. Con eficiencias como las que tenemos allá, podemos reducir a la mitad esos 6 metros cuadrados y solamente en 3 metros cuadrados podremos captar esa energía. Entonces, los precios de las celdas fotovoltaicas han disminuido exponencialmente, andan ya en 74 centavos de dólar el watt de potencia de producción de energía. Ya no es tan caro. Yo les decía que el sistema fototérmico les vale 6.000, 7.000 pesos para 9, 10 personas, para 4 o 3 personas les puede valer 5.000, 4.000 pesos. Esto podría ser un poco más caro, pero ya está al alcance de muchas personas en nuestro país. La otra forma de energía es el viento. Como ustedes saben, el viento mueve estas aspas, hay un generador y este generador produce energía eléctrica y hay aspas o generadores eólicos de diferente forma. Este es el mapa de energía del viento para el mundo. México tiene amplias zonas, sobre todo aquí en la Ventosa. Me voy a acercar un poco más. Aquí en la Ventosa es una de las zonas donde hay un mayor potencial de energía eólica, pero también todo el litoral de Yucatán, el Golfo de México, amplias zonas dentro del país, que ya están aprovechando, sobre todo en esta zona y en estas zonas que están por acá. Para Puebla, también en Puebla tenemos una buena posibilidad en amplias zonas. De hecho, si ustedes viajan a Veracruz por Córdoba, aquí en la frontera van a ver ya los gigantes eólicos instalados en la montaña y lo pueden ver desde la autopista a Córdoba, Orizaba, o desde la desviación de Cucnopalan a Oaxaca. Aquí instalaron ya varias decenas de generadores eólicos y eso fue relativamente reciente. Muy bien, se espera que en el futuro se crezca la oferta de energía eólica hasta llegar a estas cantidades en megawatts. Muy bien, termino con las conclusiones para dar paso a la maestra María de la Cruz. La primera reflexión que me gustaría que hiciéramos es qué es el ambiente. Este cibernético, Forster, acuñó esta frase: el ambiente tal como lo percibimos es una construcción nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que ambiente y humano somos lo mismo, que no podemos cuidar al ambiente como si fuera una cosa externa y que, ay, qué bonito es el ambiente, lo voy a cuidar ahora y voy a hacer todo por él y todo eso. No, si consideramos al ambiente y al humano como lo mismo,
yo creo que podrían cambiar muchas cosas en nuestra percepción. En 2005 se dio a conocer la evaluación de ecosistemas del milenio, que tuvo como objetivo generar nuevas políticas globales. Participaron muchos investigadores de 95 naciones y fue con financiamiento de diversas entidades internacionales. La conclusión, para no ir mucho más allá, lo dijo el señor Kofi Annan, en ese tiempo secretario de la ONU, y aquí lo pueden ver. Se muestra en el estudio cómo las actividades humanas provocan daños a gran escala en el ambiente y cómo la biodiversidad, que es la base de la vida en la Tierra, decae a una velocidad alarmante. Aquí es pertinente decir, hay quienes piensan que el daño que ya se ha hecho al ambiente y a nosotros es irreversible. Hay quienes piensan que todavía se puede hacer algo. Pero si recuerdan las gráficas que les presenté al inicio, de aquí a las próximas decenas de años, la cosa no va a cambiar sustancialmente, porque estas cosas no cambian de la noche a la mañana, desafortunadamente. Se requiere, desde nuestra perspectiva, una visión diferente de lo que es la naturaleza, el mundo o el ambiente. Una visión totalmente diferente a aquella que ahora mismo tratan de aprender nuestros estudiantes en el jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, en el profesional y hasta en las maestrías y doctorados. Esa visión del mundo podría tener tres ejes que podrían ser muy sencillos. Adoptar, por ejemplo, que los recursos del planeta se están agotando. Si pudiéramos tomar de manera implícita eso, y no solo de forma explícita, o sea, no solo para declarar, sino que entrara de nuestras cosas implícitas, podrían empezar a cambiar muchas cosas. Que la explotación desmedida de los recursos naturales afecta a la biodiversidad y que la permanencia de los humanos sobre el planeta depende de la conservación de plantas y animales, además de la protección del aire, suelo y agua. Esto podrían ser los elementos para una visión alterna, tal vez no mejor, pero sí alterna a la que tenemos ahora y con la que hemos llevado al planeta al punto en el que se encuentra, que dábamos cuenta un poco al inicio. Muy bien, ¿cuáles son los elementos para esta visión del mundo? El desarrollo sostenible, que ahora ya más personas le llaman así, se conoce en México como desarrollo sustentable. Desarrollo sostenible, pero entendamos que es el desarrollo sostenible, es aquella forma de desarrollo que satisface nuestras necesidades ahora, sin comprometer la posibilidad de que generaciones posteriores satisfagan las suyas. Por supuesto, compañeros, no hay ciudades, no hay países, no hay ciudades, no hay poblaciones grandes que hayan accedido al desarrollo sostenible. Podrían ser contadas las experiencias y son en comunidades extremadamente pequeñas. Estamos hablando, si acaso, de cientos de personas. Esto es más un discurso de los políticos que una cosa que se esté llevando a cabo en cualquier gobierno o lugar del planeta, tomando en cuenta que la Europa Unida, Alemania sobre todo, está haciendo esfuerzos bastante fuertes en este aspecto. El segundo punto es el cuidado y manejo responsable de los recursos naturales. Esto es el marco moral y ético que norma nuestras acciones públicas y privadas. Recordemos esto en cuanto a nuestras acciones públicas, cuando a un político mexicano hace unas décadas le preguntaron qué era la moral y dijo que era un árbol de enamoras, ¿verdad? No se puede pensar lo que Y finalmente, el conocimiento científico. El conocimiento científico no entendido como las verdades absolutas o la neta del planeta o aquello que nos va a describir cómo es la realidad, sino solamente entendido como un conjunto de modelos que funcionan y que son útiles y que permiten explicar algunos componentes de la naturaleza. No nos acercan a la verdad, no nos llegan a explicarnos cómo es eso, sino solamente son conjuntos, modelos funcionales y útiles que pueden cambiar con el espacio del tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva nuestro modo de ver al mundo? Pues muy poco comparado con la visión del mundo anterior, ¿verdad? La visión del mundo que creía que la Tierra era el centro del universo. Ahora nosotros creemos en esto y creemos de forma ciega muchas veces, y así lo plasmamos en los libros y a nuestros estudiantes les decimos: si no me dicen que la Tierra gira alrededor del Sol, lo voy a reprobar, y etcétera, ¿no? Y que la galaxia tiene esta forma, además, ¿no? Dibújenmela.
¿sí? Como si alguien se hubiera parado allá afuera y hubiera visto a la galaxia en forma de organismo, ¿verdad? Muy bien, para terminar y dar paso a María, se hizo un estudio en 2010 de estos señores, se publicó en Investigación y Ciencia, que dice: las tecnologías existentes, eólica, hidráulica y solar, pueden proveer la totalidad de energía que el planeta necesita. El costo de generación y transmisión sería inferior que el costo extrapolado correspondiente a la energía fósil y nuclear, solamente que hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Ustedes pueden intuir: la falta de voluntad política. Esto, por supuesto, cuando se dice en los ámbitos gubernamentales, molesta, ¿no? Friega. Pero esta es la opinión de estos investigadores. Muy bien, y concluyo con lo siguiente. Hay una persona que dice que hay una forma de energía aún más limpia que la del sol y más renovable que la del viento. Es posible que me tuviera que esperar a las preguntas, pero por si no me la hacen, de una vez se las digo. Claro, es la energía que no consumimos, ¿sí? Pero muchos dirían, el sol y el viento podrían ser la solución para nuestras necesidades energéticas, y la respuesta es que no, que somos de los convencidos que no. Producir celdas solares contamina mucho. Esos sistemas eólicos afectan el ambiente y nos afectan también a nosotros. Lo que pasa es que esto nos daría un respiro de algunos años, yo no sé si décadas, no creo que más, yo no sé si incluso llegue a décadas. Nos podría dar un respiro para ver de qué otra manera enfrentamos o se llega por el cambio climático, esto de lo que hablábamos al inicio, considerado como una de las amenazas globales para el humano. Entonces, esta frase de Rosenfeld dice: es la energía que no consumimos. Aquí podríamos tener, por ejemplo, en lugar de esas lámparas que están ahí que consumen bastante energía, LEDs. Yo creo que la UNAM se podría dar la posibilidad. Espero que sean LEDs, no los he visto. Están allá. No son LEDs. Son tubos. Esos tubos gastan bastante energía. Tienen sus balastros y están gastando energía. Podríamos hacer ese tipo de cosas. Y eso lo podemos hacer en los centros de estudio. Hola, buenas tardes. Ya como le comentaba el doctor, nosotros nos encontramos en lo que es el Centro de Estudios en Energía y Ambiente, que pertenece a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Ya el doctor comentó algunas de las actividades que realizamos, y si bien pusimos el nombre de aprovechamiento de las energías renovables en la UAP, queremos también dar a conocer un poco de todo lo que hacemos en el centro, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, lo que es el objetivo, es lo voy a leer textualmente. Tenemos que fomentar la investigación y difusión de la ciencia en materia de energía, atmósfera y cambio climático, dirigido a la comunidad universitaria, instituciones gubernamentales y sociedad en general. Los tres principales temas que manejamos dentro de lo que es el Centro de Estudios de Energía y Ambiente, que bueno, de orden que les voy a decir sea, es lo que es cambio climático, contaminación atmosférica y el tema de energía. Ahí tenemos algunas imágenes de algunas actividades que realizamos, y bueno, realizamos varios proyectos con en distintas entidades de la República, y sobre todo en estos tres temas que ya les comenté. Vamos a hablar un poquito de los... Este ya lo vieron, es el que les presentó el doctor. Bueno, dentro de las actividades tenemos la elaboración de los balances energéticos. ¿Para qué nos sirven? Bueno, principalmente para saber de dónde, como decía el doctor, de dónde viene la energía que consumimos, o sea, dónde se produce y en qué sectores la estamos consumiendo. Esto nos sirve también de gran ayuda a la hora de hacer inventarios de emisiones, ya sea de gases criterio o de gases de efecto invernadero. Otra de las actividades son los estudios sobre el potencial eólico y solar. Hemos hecho, por ejemplo, para Puebla,
para Zacatecas hizo en algún momento también, y entonces aquí lo que identificamos es precisamente las áreas o las zonas donde tenemos el mayor potencial, tanto para poner sistemas fotovoltaicos y fototérmicos, como comentaba el doctor, o poner la parte de los generadores eólicos o grandes solares, etc. En este momento este es un mapa de 2009, si no mal recuerdo, porque fue un mapa que hicimos precisamente en un estudio sobre cambio climático, donde también trabajamos aquí con el doctor Carlos, y una de las partes fue precisamente a sacar el potencial eólico y solar del estado. Actualmente estamos haciendo la modelización mesoescalar para actualizar esos mapas. Si bien ya existen los de CENER, etcétera, pero bueno, estamos tratando de actualizar a datos 2015, ya tenemos bases de datos, ya hicimos la modelización y estamos ahorita validando el modelo para ya tener estos resultados. Este estudio que estamos haciendo terminará, digamos, en la parte de decirle al Estado, mira, si vas a poner celdas solares, te conviene en esta zona, si vas a poner celdas solares, uno que sea grande, por ejemplo, en estas zonas, a gran dimensión, pero si son a pequeña dimensión, bueno, pues tienes estas otras áreas. Igual en el caso de los eólicos, ¿no? Si quieres poner un parque eólico, las áreas que recomendamos son estas, y si quieres poner sistemas eólicos pequeños, son estas donde puedes llegar a colocarlos. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a analizar todo lo que son las distintas tecnologías, y bueno, obviamente que la mayoría empieza, en el caso de los eólicos, a trabajar a partir de los 2.6 metros. Entonces tenemos que ir identificando dónde se pueden ir implementando. Esta es la estrategia que acabo de comentar, bueno, fue la estrategia de mitigación y adaptación del Estado de Puebla ante el cambio climático. Eso lo trabajamos de manera muy estrecha con lo que es la UNAM, precisamente con el doctor Carlos, y bueno, trabajaron una gran cantidad de instituciones que aquí están mostradas, pero estuvimos trabajando toda la parte de todo lo que es adaptación y mitigación a cambio climático en Puebla. Otro de los estudios que también hemos estado trabajando constantemente es precisamente lo que son los programas de gestión de la calidad del aire. Hemos hecho ProAires para lo que es Puebla, para lo que es Tlaxcala, para Michoacán también estuvimos trabajando ProAires, y bueno, identificamos todo lo que lleva un programa de gestión, desde la calidad del aire, cuáles son los niveles que hay presentes en donde estás haciendo el análisis, los días que se rebasan la norma, etcétera, y todas las medidas que se deben implementar en los distintos sectores que emiten contaminantes a la atmósfera, en este caso de contaminantes criterio. Otras publicaciones que hemos realizado, bueno, les comentaba, este programa de Tlaxcala, que son de los últimos que hemos realizado. Está un programa que hicimos para Puebla, que es un inventario de emisiones. Este fue mucho más detallado, como fue una zona mucho más pequeña. Hicimos bastante más estudio de campo y nos sirvió bastante porque hicimos, por ejemplo, los viajes que se hacen en vehículos, cuáles son los aforos, cuáles son las calles más transitadas. Sacamos factores de emisión propios para Puebla, que hay muy pocos factores de emisión propios, la mayoría pues, los retomamos de lo que ya viene de las metodologías, por ejemplo, en el caso de gases de efecto invernadero del IPCC, y en el caso de los gases criterios de la P42 y este tipo de metodologías. Entonces aquí la ventaja que encontramos aquí es que pudimos hacer factores de emisión locales. Este es otro trabajo que hicimos, otro proyecto, este fue para el Estado de México, y fue de capacitación en todo lo que son contenidos de cambio climático, precisamente para los trabajadores gubernamentales que están relacionados con lo que es educación ambiental. El que les comentaba de modelización, este ya es uno de los primeros mapas que nos están saliendo para 2015, ya con datos, validado con datos del Estado. Bueno, o sea, tomamos datos de lo que están también alrededor del Estado, de algunas estaciones, pero bueno, nos quedaban muy cortas los datos que teníamos en el caso de Puebla, ¿no? Desarrollos tecnológicos, otras actividades que hacemos. Bueno, dentro de lo que es cambio climático y derivado de este proyecto que trabajamos sobre la estrategia de cambio climático de mitigación y adaptación, se hizo un sistema de inteligencia. Este sistema lo que hizo fue retomar toda la información que obtuvimos de este estudio
y verterlo en una plataforma para que los tomadores de decisiones no estuvieran preguntando a cada rato así, oye, ¿y cómo va a estar en este caso de Puebla, ¿no? ¿Cómo va a estar Tehuacán en el año 2020 y por ejemplo, en los escenarios de salud? ¿O qué va a pasar en el 2030 en los escenarios forestales? Entonces lo que hicimos fue desarrollar toda la plataforma para que el tomador de decisiones seleccionara el año, seleccionara lo que quiere ver, seleccionara el modelo, por ejemplo, y se le diera la información en ese momento. El sistema interactivo atmosférico mediante iPad o teléfonos también nosotros lo desarrollamos en el CEA. Es un sistema donde tenemos información tanto de la NASA como de la NOAA y bueno, tenemos un convenio ahí para ir actualizando los datos en tiempo real y lo podemos ver tanto en una pantalla como en un sistema esférico, por ejemplo. Otras actividades, todo este desarrollo tecnológico, lo que es el sistema de monitoreo remoto de centros de verificación vehicular. Como ustedes saben, todos los centros de verificación vehicular tienen cámaras que lo están vigilando, que están viendo que todo lo que se está haciendo esté bien hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, se hacen estos sistemas de monitoreo donde se puede hacer desde el centro de control. Si tú ves que algún centro está trabajando mal o está haciendo mal todo el procedimiento de la verificación, se puede bloquear desde el centro de control, se puede bloquear la máquina con la que hacen digamos, el equipo analizador y ya no puedes seguir trabajando. Entonces de esta forma tú llevas también un registro de todas las verificaciones que van haciendo y cómo va trabajando el centro a lo largo del semestre o el año según el periodo que requieras analizar. Sistemas de realidad aumentada, esto lo hicimos para Hidalgo y fue en específico para el parque de Cubitos, que tienen lo que es educación ambiental, y lo que querían es que, por ejemplo, en el caso de personas de tercera edad o personas ya discapacitadas que no pueden recorrer el parque, con un sistema de realidad aumentada pueden hacer el recorrido virtual y se les da toda la explicación del parque. Dentro de las aplicaciones también que tenemos ya, bueno, hablando de que estaba comentando el doctor de todo lo que es el potencial eólico y solar que tenemos en el estado y en el país y que muchas veces no lo aprovechamos, nos dimos a la tarea de hacer algunas actividades que sean como más ya de implementación, digamos, ¿no? Porque muchas veces hablamos, pero no hacemos nada. Entonces dijimos, vamos a empezar a hacer un vehículo solar, no es netamente eléctrico, o sea, eléctrico es que tú le pones baterías, le cambias el sistema del motor y demás y lo conectas a la red y llena las baterías y con eso ya andas transitando, ¿no? En este caso no, en este caso es un vehículo solar, tiene sus celdas solares, se recargan las baterías precisamente con las celdas, ya lo hemos llevado más o menos, que serán como 20 kilómetros de donde está el CEA a donde está, por ejemplo, este parque y de regreso, y pues ha respondido bastante bien. Lo hemos presentado ya en varias exposiciones, incluso ganó un primer premio en un concurso, y este sería, por ejemplo, el siguiente prototipo. La intención es que dentro de lo que es Ciudad Universitaria se muevan algunas personas en este tipo de vehículos. No todos los alumnos, obvio, ¿no? Porque no hay tanto, digamos, calles tan anchas como para que puedan andar con estos vehículos, y aparte los vehículos tradicionales, digamos, y lo que son las bicicletas. Pero sí se puede manejar, por ejemplo, en el caso del personal de vigilancia. Entonces es lo que tenemos pensado. La otra cosa, bueno, es precisamente los dimensionamientos de sistemas, en este caso fotovoltaicos y eólicos. Aquí les voy a presentar algunos de los sistemas que ya hemos implementado dentro de Ciudad Universitaria. Este es el de rectoría. Ahora sí que empezamos con el rector, porque dijimos, si él se convence que funciona bien en su oficina, porque obvio, no siempre dice sí, pero nadie lo quiere experimentar. Entonces le dijimos, y pues no estaba muy convencido porque pensaba que en algún momento se iba a quedar sin luz, o que tiene una reunión importante y en ese momento se le iba a pagar la computadora, etc. Hasta ahorita, bueno, llevamos ya 2 años y todo ha funcionado bastante bien. Este es un sistema que tiene bastante potencia instalada. ¿Por qué? Porque obvio, ¿no? El rector pues tiene aire acondicionado, tiene
computadoras, muchas impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, bueno, la potencia instalada es de 2.200 watts en lo que es paneles solares y 600 watts en el eólico. En este caso son celdas o paneles monocristalinos, que hace un rato comentaba el doctor que bueno, a estas alturas, bueno, lo que es, digamos, más comercial, pues no son tan eficientes todavía. Sin embargo, bueno, ya están haciendo estudios donde ya la eficiencia se va incrementando y esperemos que en próximos años podamos adquirir ese tipo de paneles con mucho más eficiencia y de dimensiones mucho más pequeñas. El sistema solar y eólico que tenemos en el CEA, ahí en el centro de estudios, la potencia es de 960 watts de paneles solares y 390 del eólico. Ahí es esto que ven aquí, que nada más son 4 paneles y un eólico, nos da energía eléctrica a todo lo que es el CEA y a todo lo que es la Secretaría Administrativa de la UAP. Aquí no subimos a la parte de la dirección, porque sí está un poquito complicado subir a la parte de arriba de la dirección, pero esta fue la inauguración de cuando hicimos el sistema de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. O sea, nosotros fuimos así como que el rector, el director, nos vamos a ir convenciendo para que cuando volvamos a pedir y ellos ven que sí funciona, pues nos van a dar, ¿no? En este caso, muchos de los sistemas los hemos implementado nosotros con recursos propios, porque hemos hecho una gran cantidad de proyectos. Entonces, si voy con el rector, se lo regalo y lo prueba, pues le parece súper bien, ¿no? Entonces, es mucho más fácil cuando yo en un momento dado le voy a pedir que me otorgue recursos. Esta es una imagen de los paraderos. Dentro de CU, pues existe también lo que es el OBUS, que es el sistema de transporte universitario para los alumnos, y toda la parte de los paraderos nosotros colocamos lo que son las celdas fotovoltaicas, y toda la iluminación de estos paraderos es con digamos con energía solar. El rector vio que funcionaba y entonces nos dijo, pues ahora que sea Navidad yo quiero pues poner el clásico arbolito, ¿no? Que todos lados ponen su arbolito, y este arbolito tenía 50 metros, ¿verdad, doctor? Y nos dijo, yo quiero que sea con paneles solares para que también la gente vea que los paneles funcionan, ¿no? Y entonces sí nos puso a correr un buen rato ahí, porque de repente había que comprar muchos paneles, instalarlos y lo demás, y esperar que la empresa que estaba colocando el árbol como tal terminara, pero bueno, finalmente quedó la iluminación del árbol y estuvo más o menos como un mes y nunca tuvimos ninguna queja de que se hubiera apagado o cualquier cosa el arbolito. Otro diseño que tenemos que desarrollamos en el CEA se llaman kioscos sostenibles. Este es el primer kiosco, aquí está el rector cuando lo inauguramos. Este kiosco igualmente tiene paneles solares, pero también tiene generación de energía eléctrica a través de energía mecánica, con la bicicleta. Entonces los chicos van, se suben a la bicicleta, generan energía, y en esta parte hay mesitas donde ellos conectan sus computadoras o cargan sus celulares. Entonces, la verdad, siempre está lleno el kiosco, siempre hay mucha gente en el kiosco, y hasta se quedaban cortas las mesitas, porque los chicos siempre andan buscando dónde trabajar, ¿no? Incluso comentando con el doctor, como está cerca la Facultad de Electrónica, pues van ahí también a soldar sus piezas de los chicos, ¿no? Pero hasta ahorita también ha funcionado bastante bien. Incluso una vez yo estuve un buen rato ahí en el kiosco y una chica fue y estuvo 2 horas haciendo ejercicio en la bicicleta, ¿no? Entonces esa chava pues realmente sí está haciendo algo por el ambiente. La cosa es que bueno, hicimos ese primero, le gustó al rector, ahorita ya nos pidió 10, que ya estamos por terminarlo. Por aquí anda el maestro Marco, que él es el que está a cargo de los kioscos ahorita, y en esta semana estamos ya por terminar la implementación de esos 10 kioscos, y el rector pues ya pidió otros 40. Entonces vamos a poner prácticamente en todas las facultades, ahí mismo en CU, que es el Complejo Cultural Universitario, y vamos a poner las facultades que están
fuera de lo que es Puebla, o sea, Zacapuastla, Tehuacán, varias. Entonces, ahorita nos falta, o sea, para este año ya tenemos bastante trabajo. Este fue el modelo del kiosco, si bien cambia el diseño. Y el kiosco, es importante comentar lo que está, bueno, toda la estructura es de acero inoxidable, pero bueno, eso lo quiso así el rector. Se puede hacer de otro material y hacerlo más barato. Este fue el diseño original. Bueno, aquí cuando le empezamos a convencer al rector, se lo pusimos ahí enfrente de su oficina rectorial. El rector tiene varias oficinas, pero bueno, dentro de CEU, esta es su oficina de rectoría. Y se lo pusimos ahí enfrente y le pusimos mucha gente para que dijera, no, pues sí, parece que sí, está interesante y va a tener éxito, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que es difusión de la ciencia, por ahí está el doctor. Difusión de la ciencia, dentro de lo que es el SEA, bueno, esta parte de los paneles tiene un acceso bastante amplio, lo diseñaron de tal forma que pueda ir grupos completos de alumnos, o sea, no es algo que está ahí aislado y que nadie sabe o nadie puede subir a verlo. Cualquiera puede subir a verlo, puede checar cuántos paneles hay, cómo funcionan las baterías, controladores, inversores, etcétera. Y aparte pues les damos pláticas de cómo funciona. Dentro de lo que es, bueno, en las instalaciones del CEDAM, pues también damos pláticas y existe un área que es el mundo interactivo, que son prototipos, donde tenemos desde niños, o sea, de jardín de niñas, hasta posgrados. Entonces, ahí tenemos siempre bastante trabajo también con la parte de lo que es difusión de la ciencia. Bueno, pues por mi parte es todo.